Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Feliz año nuevo a todos los que no habíamos visto desde el año pasado. ¿Cuántos están listos para escuchar la palabra de Dios? Gloria al Señor. Vamos a ponernos de pie. Quiero invitarle a abrir nuestras Biblias en el libro de Josué. Libro de Josué capítulo 1. Vamos a estar leyendo algunos versículos en todo el libro de Josué. Pero vamos a empezar leyendo el versículo 5 al 7. Josué capítulo 1, versículos 5 al 7. Gloria al Señor. Tenemos Josué capítulo 1, versículos 5 al 7. Le voy a recomendar que tome nota, le voy a recomendar, no sé cuántos están en la página de Facebook, nos siguen en YouTube. Dele like a la página para que los mensajes siempre los pueda ver durante la semana cuando usted vea y pueda recordar más la palabra, pueda ponerla más en práctica, porque muchas veces durante el servicio no alcanzamos a captar el mensaje completo, pero se lo recomiendo. Entonces leemos Josué capítulo 1 del 5 al 7. Vamos a estar leyendo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Ayúdeme a hacer una oración breve en el nombre de Jesús. Señor, venimos delante de tu presencia, Dios de la gloria. Señor, hemos leído tu palabra, sabemos que es bendecida, Señor, pero ahora, Señor, todos los puntos, todos los versículos que vamos a estar leyendo, Señor, sé tú ministrándonos, revelándonos, Señor, sabiduría, revelación de tu palabra en nuestras vidas, Señor. Estamos iniciando este año, Señor, comprometidos contigo, Señor, y con tu obra, Dios mío, Señor. Ayúdanos a darte, Señor, lo mejor de nosotros. Ayúdanos a darte, Señor, todo, Señor, lo que tenemos, Señor, es tuyo, Dios mío, Señor. Ayúdanos, Señor, a servirte con excelencia, Señor. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento, Dios le bendiga. Entonces iniciamos el año nuevo con esa visión que nos habló nuestra pastora el último día del año pasado. Comprometidos con Dios y su obra. Y yo estaba pensando, qué bendición tengo que voy a poder predicar el primer servicio del domingo. Tengo la oportunidad para nuevamente hablar de ese compromiso. Y yo estaba pensando cuántos personajes a través de toda la Biblia conocemos que fueron personas comprometidas con el Señor. Y uno de ellos fue este Josué. Josué, un siervo de Dios, y sentí en mi corazón compartir algunos versículos. Y en esta tarde yo quiero que aprendamos cómo ser una persona comprometida con Dios. Entonces, viendo el ejemplo de Josué, ¿cómo yo puedo aprender a ser una persona comprometida con Dios? Vamos a hablar de un compromiso con Dios, un compromiso con la iglesia, un compromiso con la familia. Porque el compromiso tiene que iniciar con Dios. Pero también ese compromiso tiene que estar puesto en la iglesia, lo que yo hago en la iglesia y con mi familia, sin olvidarla. Entonces, aquí en estos versículos que leímos, vemos una promesa fundamental de Dios hecha para Josué. Y esto muchas veces se nos olvida a nosotros, ¿sabe? Porque le dice el Señor: estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Y muchos de nosotros estamos en la iglesia sirviendo a Dios por años y muchas veces nos sentimos solos. Se nos olvida la promesa que nos ha hecho Dios. ¿Pero por qué se nos olvida? Porque no tenemos un compromiso con Dios. Venimos a la iglesia pero no hay compromiso. Oramos pero no hay compromiso. Decimos que somos cristianos pero no hay compromiso con Dios.
Yo le pido que en este momento, los próximos 40 minutos, 50 minutos que yo voy a estar predicando, pueda meditar y preguntarle a Dios: Señor, ¿cómo está mi compromiso contigo? Ya el año pasado se fue, pero este año nuevo, ¿qué tengo que hacer yo para comprometer mi vida a ti? Siento en mi corazón, amados hermanos, que cada uno de nosotros que formamos parte de esta iglesia, Dios tiene una promesa grande para cada uno de nosotros. Dios tiene una promesa grande para mi familia, para mí, para todos los que me rodean. Pero orando yo por este tema, yo sentía de parte de Dios que muchas veces esas promesas, esa bendición no puede llegar a nosotros porque no nos hemos comprometido con Dios. Muchas veces nos preguntamos por qué el Señor bendice a otro, por qué bendice al hermano, por qué no me bendice a mí. Pero yo quiero que en esta tarde tú te preguntes: ¿mi vida está comprometida con el Señor completamente? Porque esta promesa que le hizo el Señor a Josué es para nosotros. El día 7 de enero del año 2024. Esa promesa sigue activa para ti y para mí. Dios sigue siendo el mismo. Pero debemos de tener mucho cuidado de dónde entra la información que va a entrar a nuestras vidas este año. El año pasado hubo muchas distracciones, escuchamos palabras que quizás no eran para nosotros. Este año va a ser lo mismo o peor, pero mis oídos tienen que estar bien dirigidos hacia quién me está hablando. ¿De dónde viene la información que yo estoy adquiriendo? Aunque digan, se está predicando la palabra de Dios, sí, pero eso que predican es verdaderamente la palabra de Dios. Fíjese, Josué, para haber sido un hombre fiel a Dios, él tuvo un buen líder llamado Moisés. Por eso el ministerio de Josué pudo dar lo que pudo dar por quien estaba a su lado. Y de pasadita le digo, si usted quiere que Dios le bendiga, esté seguro de estar en una iglesia donde hay un líder lleno del Espíritu Santo. Vamos a escuchar a través de las redes sociales que ya no es necesario congregarse. ¿Para qué quieres un pastor? Para que te robe tu dinero. Todo eso lo vamos a escuchar más este año que el año pasado. Pero es necesario, bíblicamente lo dice, necesitamos un líder, un pastor que nos esté dirigiendo. Sabe, hay una tristeza en mi corazón cuando después de haber enseñado 4 años en el instituto, la persona se gradúa y sale con una mente completamente diferente a lo que le enseñamos en el instituto. Yo le decía al pastor, a la pastora, pero ¿cómo puede ser posible si a esta persona la tuvimos 4 años en el instituto predicándole la palabra de Dios y mira con las ideas que sale ahora? Fue porque fui mal maestro. Un día hasta el pastor Olea se decía: sí, Jorgito, tú eres un mal maestro. Pero hubo una decisión que ellos tomaron. Fíjese lo que dice Deuteronomio 34:9. Hablando de Moisés y Josué, había una cercanía, una fortaleza entre ellos. Ellos tenían confianza uno al otro. Y mire lo que dice: y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría. ¿Por qué? Porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Mucho cuidado quién pone las manos en ti. Mucho cuidado. No quiero entrar en este tema, pero hay una transferencia de espíritus cada vez que alguien ora por nosotros. Mucho cuidado quién es tu maestro ahí en tu casa. ¿Qué predicadores estás viendo en la televisión? Porque recuerda que tú eres una persona de compromiso. Y cuando tú y yo queremos ser personas de compromiso, fieles a Dios, tenemos que tener mucho cuidado a quién escuchamos. Muchas veces ponemos más atención en la iglesia de la esquina que en mi propia iglesia. Mira, la iglesia de allá hace esto. Sí, pero tu fidelidad debe estar aquí puesta en tu iglesia. Y muchas veces estamos distraídos por ahí viendo lo que otros hacen. Fíjese que un niño le pregunta a su pastor: pastor, deme un versículo que hable acerca del compromiso. Y el pastor le dice, Proverbios 16:3. Dice: encomienda al Señor todo lo que hagas y Él establecerá tus planes. Si quiero ser una persona con compromiso,
Todo se lo debo al Señor. Tengo que permitir que Dios dirija todas las áreas de mi vida para llegar a ser esa persona de compromiso. La palabra compromiso tiene que ver con un pacto, con un acuerdo, con un convenio. Palabras que para nosotros ya no existen. ¿Vio qué fácil es deshacer un matrimonio ahora en estos días? El famoso divorcio. Ya no te aguanté, ya no me cocinaste. No hubo un compromiso. Se acabó. Entonces el compromiso es una responsabilidad entre dos o más personas hasta cumplir su propósito. ¿Cuál debe de ser mi compromiso con Dios? Estar listo cuando Él me llame y ser aprobado. La iglesia tiene que estar preparada. Pero ese compromiso lo tenemos que hacer con Él. Un compromiso nunca se lleva a cabo cuando yo estoy solo. Cuando yo pienso solamente lo que yo quiero, lo que yo necesito, lo que a mí me gustaría, eso no se vale. Delante de Dios tenemos que acudir a Él para que Él nos enseñe el camino que debemos de andar. Y todo el libro de Josué está lleno de principios de cómo debo de ser una persona de compromiso. Yo en esta tarde solamente escogí dos. Y escogí dos muy importantes. Número uno, debemos de obedecer la palabra de Dios en todo momento. 24 horas al día. Número dos, escuchar y obedecer la voz de Dios. No sé si usted sabe, pero nuestro Dios habla. Pero hay que saber escucharlo. Ahora hay muchas personas que dicen Dios me habló, pero jamás Dios les habló. Fue la comida que cenaron anoche y les hizo mal. Para que Dios te hable, todo tiene que estar fundamentado en la palabra de Dios. No, pero es que Dios ya no es el mismo. No sé qué Biblia tienes tú, pero el Dios en que yo creo permanece fiel. Fue el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Dios nunca cambia. Entonces, a fin de poseer la tierra prometida y ser personas de compromiso, Josué y los israelitas tenían que comprometerse a obedecer la palabra escrita de Dios. Hoy tenemos una gran bendición. Tenemos 66 libros escritos donde Dios nos dejó instruido la manera en que debemos comportarnos, porque queremos ser personas con compromiso. Voy a repetir algunos versículos durante la enseñanza y veamos lo que dice Josué 1, 7 y 8. En ese primer capítulo, el Señor le repite mucho a Josué: esfuérzate. No te duermas, no te canses. Le dice, esfuérzate. ¿Sabía usted que para ser una persona de compromiso hay que pagar un precio? No es fácil. Una persona de compromiso se tiene que olvidar completamente de sí para llegar a ser esa persona de compromiso. Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Aquellos que dicen que la Biblia no habla de prosperidad, mire lo que dice aquí acerca de la prosperidad bíblica: para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, no antes, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nadie me levante la mano, pero ¿cuántos estuvieron buscando qué tengo que hacer para que el próximo año me vaya bien? Que la ropa roja, que la ropa amarilla, que los carbones en la esquina de la pared, qué sé yo. Pero quiere usted que este año le vaya muy bien y sea un año próspero. Hagamos lo que dice la palabra de Dios. Olvídese de todas esas brujerías, olvídese de todas esas cosas que se tiene que hacer para que el año sea próspero. No, usted y yo somos hijos de Dios, entonces nosotros tenemos que hacer lo que dice la palabra de Dios. 100%, con Dios no existe la mitad, no existe la tercera parte, no, todo. Fíjese que se hizo un estudio en las asambleas de Dios junto con los Royal Rangers acerca de
la cantidad de palabra que se está predicando en la iglesia. Y todos los estudios demuestran, los estudios que hizo las asambleas, dice que en cada enseñanza, desde el servicio del domingo, durante la semana, los cultos para los niños, para los jóvenes, sacaron un promedio de 4.2 versículos por servicio. 4.2 versículos por servicio. Ahora, esto fue la iglesia americana, pero también pienso que muchas veces la iglesia hispana necesitamos más palabra de Dios. Este estudio también dice que el 40% de las personas que se reúnen a escuchar un mensaje, la única palabra que leen y escuchan es la que van a recibir del púlpito o del maestro que la enseña. Quiere decir que 4 de 10 personas jamás vuelven a tocar la palabra de Dios en su semana diaria. ¿Qué le parece eso? ¿Usted cree que una iglesia así va a ser una iglesia comprometida y Dios le va a usar? Y Dios le va a bendecir. Eso no puede ser así, hermanos. Si usted y yo queremos ser personas de compromiso, debemos de tener la palabra de Dios como autoridad principal en todas las áreas de nuestra vida. Y hoy en día, el año 2024, tenemos un problema muy grande, porque el mundo nos va a atacar y decir, olvídate de esa palabra ya no es válida. Ahora vamos a legalizar esto, tu Biblia dice que es pecado, pero no, ahora vamos a legalizarlo, eso ya no vale. Va a ser una lucha constante. Por eso le decía, una persona con compromiso va a tener que pagar un precio. Pero yo, si quiero ser un verdadero hijo de Dios, esta es mi autoridad. La palabra de Dios, no es el mundo. Quizás en este país no ha pasado, pero quizás llegue hasta perder mi vida por creer en la palabra de Dios. El mundo que nos espera es un mundo que cada día se va a ir corrompiendo. Eso lo dice la Biblia, no hay por qué asustarnos. Pero por eso usted y yo, ahora más que nunca, debemos estar llenos de la palabra de Dios. Obedecer la palabra de Dios. Este amado hermano Josué tenía que ser fiel a la palabra de Dios, hablando de ella primeramente. A veces tenemos la palabra en nosotros, pero no la hablamos. En mi trabajo no saben que soy cristiano, porque las palabras que salen de mi boca no tienen que ver nada con la Biblia. Es todo lo contrario. Mire lo que dice Deuteronomio 6, 4 y 7. Esta porción era muy importante para el pueblo de Israel. Específicamente me llama la atención que estos versículos en cada casa del pueblo de Israel, los padres los tenían que repetir a los niños y hacerlas repetir donde quiera que iban y hacerlas memorizar. Antes de que el niño saliera fuera de la casa, le hablaban de estos versículos. Mira lo que dice Jehová. Veamos lo que dice esos versículos, Deuteronomio 6, 4 y 7. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Escucha esto, versículo 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Muchas veces criticamos la religión judía, pero este ejercicio de repetir la palabra de Dios a los hijos, hermanos, es fundamental para la iglesia del año 21. Nos quejamos de que ya en la iglesia, en la escuela, ya no le permiten orar a los niños. Pero yo te digo a ti, padre, ¿por qué no lo dejas orar en tu casa? Ya cuando llegue a la escuela, que él vaya lleno de oración, lleno de la palabra de Dios. La escuela no es responsable del crecimiento de tu niño, eres tú como padre. Tú debes de poner la palabra de Dios en el corazón de los hijos. ¿Qué es lo que hablamos cuando hablamos entre pareja, entre nuestros hijos? Si no es la palabra de Dios, le estamos fallando a Dios. Tú y yo como hijos de Dios, ese tiene que ser nuestro vocabulario. La palabra de Dios, la palabra de Dios. Te van a decir, ya me cansaste con tu Biblia.
Qué bueno, yo no me canso. Eres un religioso, eres un fanático, no tienes otra cosa que hablar. No, no la tengo, porque mi vida es la palabra de Dios. Y fíjese lo importante de poder hablar la palabra de Dios. En lo espiritual hay una lucha en todo lo que nos rodea. El ambiente, por ejemplo, de la casa, siempre hay quejas, siempre hay luchas. Estamos viendo la televisión, el internet, no sabemos lo que vemos, pero imagínese lo que sucede con ese ambiente si todo lo que vemos, lo que escuchamos es palabra de Dios. Hasta la casa es diferente, hasta el ambiente es diferente. Si nosotros, hermanos, queremos ser la iglesia que tiene ese pacto, que tiene ese compromiso con Dios, necesitamos hablar la palabra de Dios. Josué también entendía que tenía que meditar de esta misma palabra día y noche. No solamente hablar, sino meditar. Por ejemplo, hay versículos en toda la Biblia, por ejemplo, Salmo 1 Salmo 1 del 1 al 2. Bienaventurado, bendecido el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Cuántas horas tiene un día? Un día tiene 24 horas. En este día tenemos luz y tenemos noche. Hay un día y una noche. Quiere decir que las 24 horas del día debemos de meditar en esta palabra. Cuando estemos trabajando, muchas veces no se nos permite leer la Biblia, pero mientras yo estoy trabajando, la palabra tiene que estar en mi mente. Eso es meditar. Recordar lo que yo leí esta mañana en mi devocional diario o por la noche. Los versículos que yo leí, que yo escudriñé, que yo estudié por la noche, por la mañana, ahora lo tengo que poner en mi mente. Pero ¿qué hacemos? Estamos pensando otras cosas. ¿Alguna vez usted ha sufrido de dolores de cabeza, de migrañas? ¿Sabe por qué muchas veces vienen esos dolores? Porque pensamos en cosas que no podemos solucionar. ¿Cómo le voy a hacer para solucionar esto? ¿Cómo le voy a hacer para tener dinero? ¿Cómo le voy a hacer para hacer esto, para hacer lo otro? Y nos llenamos la mente de cosas. Pero nos gusta pensar en las cosas negativas. ¿Y cuánto dinero estamos gastando por medicina, por doctores, para que nos ayude a aliviar ese dolor de cabeza? Y mire, aquí no le vamos a cobrar. Bueno, si quiere dar una ofrenda, se lo recibimos. Pero si usted medita día y noche en la palabra de Dios, esos dolores se tienen que ir en el nombre de Jesús. Porque la palabra de Dios tiene poder. Necesitamos empezar este año con esa creencia de que la palabra de Dios tiene poder. ¿Por qué cree que en 52 países está prohibido tener una Biblia? ¿Por qué cree que a una persona en uno de esos países la agarran con una Biblia o leyendo, la encarcelan? Porque la palabra de Dios tiene poder. Cualquier otro libro no pasa nada, pero la Biblia te encarcelan. Muchas veces hasta la vida te quitan. La palabra de Dios tiene poder, pero yo como individuo, como hijo de Dios, tengo que hacer de acuerdo a lo que me dice la palabra de Dios. De nada me sirve conocer el versículo, conocer la palabra, pero yo no la aplico en la mía. Perdí el tiempo solamente. Queremos ser esa persona comprometida. Hagamos lo que hizo Josué. También Josué supo que la palabra que él hablaba tenía que obedecerla plenamente. No solamente una parte, no solamente la parte que me conviene. Cuando yo empecé a hablar la Biblia que hablaba del perdón, dije, esta Biblia está fuera de serie. Porque decía que tenía que perdonar al que me ofendió. Digo, no, esta Biblia no la hicieron bien, tengo que conseguirme una Biblia nueva. Y me tomaba tiempo comprender esa parte. Ya había pasado esa parte y luego dice, tienes que amar a tu enemigo. ¿Cómo? Otra vez la Biblia está mal. Y superaba esa parte y luego decía, tienes que poner la otra mejilla al que te golpea por un lado. No podemos comprender lo que leemos en la Biblia, pero si lo dice la Biblia, la palabra de Dios, tenemos que hacerlo. Y mientras más nos tardemos de hacer lo que encontramos en la Biblia,
más esa promesa va a tardar. Porque no tenemos una vida diaria dirigida por la palabra de Dios. Esta es la primera parte, lo voy a hacer bien corto si es posible. Pero entonces el segundo principio que nos enseña Josué es que para obtener la tierra prometida debía tener sus oídos bien limpiecitos para escuchar la voz de Dios. Y verdad que es difícil saber escuchar. ¿No le ha pasado que muchas veces estamos hablando con alguien y la persona nos está hablando y suenan las palabras, pero yo en mi mente está por allá en México, en Cuba, en Argentina, y dame una respuesta de lo que te dije? ¿Qué me dijiste? Te acabo de decir, ¿qué es lo que quieres comer? ¿Quieres comer pollo o quieres comer carne? Yo jamás escuché eso, pero nuestra mente anda por allá, porque nuestra mente está distraída. Sabe que en estos días la persona que me dice, es bien difícil concentrarte en la palabra, yo estoy de acuerdo. Porque hoy en día encontramos distracciones por todos lugares. Uno dice una cosa, otro dice la otra. Ah, hermano, pero yo me la paso viendo enseñanzas en el Facebook, enseñanzas en el YouTube. Mucho cuidado. Porque uno te va a decir que la salvación no se pierde, pero esta Biblia dice que se pierde. Uno te va a decir, no confíes en la palabra, tú vive tu vida como tú quieras. Es bien difícil mantener nuestra mente en lo que Dios quiere decirnos. Josué lo sabía. Y para nosotros, hermanos, poder encontrar el 31 de diciembre de este año, cuando termine, para poder yo decir, he obtenido mi promesa, tú y yo necesitamos comprometernos con Dios a través de escuchar su voz claramente. Tú estás en una iglesia donde creemos que Dios habla, y Él nos habla a través de su palabra. Él nos habla conforme a todo lo que dicen las Escrituras. Tú llegaste a una iglesia donde creemos que Dios te habla y te instruye hacia qué camino debes de ir, como también hacia cuál camino no debes ir. Dios habla, tenemos un Dios vivo, tenemos un Dios que en todo momento nos está hablando. Pero en este mundo que vivimos tan rápido se nos ha olvidado escuchar la voz de Dios. Fíjese qué fácil. Yo recuerdo cuando yo era niño, se hacía un problema, un dilema para calentar la comida. Cuando no había gas había que conseguir leña, y luego la leña que muchas veces conseguías no encendía, no podía dar lumbre. Pero fíjese ahora, lo que quiera que yo puedo calentar, lo pongo un minuto en microondas y ¡pum! Rápido. Todo ha cambiado. Queremos que todo sea rápido, pero no nos queremos tomar un tiempo para escuchar la voz de Dios. Si nosotros tomáramos ese tiempo para escuchar la voz de Dios, nuestras vidas serían diferentes. ¿Sabía que nosotros hemos tomado decisiones malas y hoy estamos pagando el precio porque no escuchamos a Dios? Decidimos hacer lo que nosotros queríamos. Entonces, Dios, antes de usarnos, nos pide santidad. Oye, pero tú hablabas de la palabra, ahora hablas de la santidad. Claro que sí. Mira lo que dice Josué 3:5. Josué 3:5. Nosotros debemos de vivir en santidad. Una persona en santidad puede escuchar la voz de Dios más claramente. Josué 3:5. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre nosotros. ¿Quién le dijo a Josué que tenían que ser santificados? Dios se lo dijo. Alguien por ahí dijo: es imposible yo vivir una vida santa. Sí, para la persona es difícil, pero con la ayuda de Dios se puede. La santidad consiste en alejarse del mundo, alejarse de lo que el mundo dice, alejarse del pecado, pero apartarse para hacer lo que Dios dice.
Y sabe que muchas veces nosotros nos apartamos del mundo. Ya no hay drogas, ya no hay adulterio, ya no hay fornicación, ya no hay vicios. Pero se nos olvida que ahora tenemos que hacer la voluntad de Dios. Estamos cómodos en las sillas. Estamos cómodos esperando que alguien nos haga algo. Decimos que somos siervos de Dios, pero aún a la iglesia yo quiero que todo esté bien. Por ejemplo, ahora yo siento calor, pero yo sé que hay personas que tienen frío. Entonces yo tengo que aguantar el calor. Me gustaría que cuando yo predicara hubiera aquí un cuarto para mí solo y que estuviera el aire bien frío. Tenemos que esforzarnos. No pensar solamente en lo que nosotros queremos. Entonces la santidad consiste en hacer la voluntad de Dios. Cuando yo me santifico, cuando yo vivo una vida santa, el Señor va a poder poner palabras en mí. Yo lo voy a poder escuchar de la manera que Él tiene pensado para mí. Si yo no vivo una vida dedicada a Dios, yo no puedo escuchar a Dios. Porque no estoy pagando un precio, no me estoy santificando. Entonces este mismo Josué se mantuvo obedeciendo la voz de Dios y ahora Dios le empezaba a bendecir. Una vez en el capítulo 3, versículo 7, ya el Señor, fíjese lo que empieza a hacer con Josué. Está escrito, si usted no lo ve en su Biblia, le aconsejo que consiga una Biblia que empiece así. Entonces Jehová dijo a Josué. No se lo dijo a nadie más. No se lo dijo el profeta fulano de tal. Ahora hay muchos profetas, pero yo quiero decirle, yo creo en la profecía, yo creo en la palabra profética, pero yo creo en la profecía bíblica. Con el corazón lleno de temor le digo algo, mucho cuidado con la gente que escucha que dice que es ser profeta, porque hay un espíritu de adivinación tremendo ahí afuera. ¿Y sabe por qué está? Para desviar a la iglesia de su meta. Por eso es que yo debo de ser una persona que come, que bebe, que sueña, que se acuesta con la palabra de Dios, para que nadie me engañe. Mucho cuidado. Inclusive dentro de la iglesia puede haber una persona que se mueva por un espíritu de adivinación. ¿Sabe qué es triste? Que hay iglesias que hay un espíritu de adivinación y la persona dice, eso es de Dios. No, eso no es de Dios, porque solamente están adivinando, pero no es la palabra de Dios. Dice la Biblia que mi pueblo padeció, ¿por qué? Por falta de conocimiento. No porque brinca, no porque salta, no porque me adivinó mi nombre, quiere decir que todo está bien. Mucho cuidado. Por eso debemos de limpiar estos oíditos todo el día, para que podamos escuchar la voz de Dios. Este versículo de Josué 3:7 dice, entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. ¿Qué me dice eso? Dios no hace diferencia entre una persona y otra. Pero si esa persona se mete con él, si esa persona busca a Dios de todo corazón, obedece en todo lo que Él les manda, Dios le va a bendecir. A partir de este versículo 7 del capítulo 3 es que el Señor le dice a José, mira, a partir de ahora tú vas a ver todo lo que yo te dije, todas las promesas que yo te di para ti y para el pueblo de Israel. Ahora tú vas a ver cómo yo voy a bendecir tu vida. Siempre Dios tiene sus tiempos, pero ¿sabe qué acelera la mano de Dios? Mi obediencia. Por ahí yo ya pasé años pidiéndole a Dios, Señor dame, Señor hazme, pero por ahí yo no estoy haciendo la voluntad de Dios. Estoy viviendo una vida cristiana a la ligera. Hermano, pero él lo hace, aquella lo hace, no importa, tú no lo hagas, para que Dios te pueda bendecir. Entonces, cuando somos personas de compromiso y obedecemos la voz de Dios, empezamos a caminar
hacia la tierra prometida. Mientras leía yo este versículo hace unos días atrás, sentí en mi corazón compartirles algo. Sabes, tú no estás aquí por casualidad. Dios te trajo a este lugar. Quizás en este momento tú estás pensando, ¿será esta la iglesia adecuada? Y no le estoy hablando solamente a los que visitan, no. Le estoy hablando a los que ya tienen años en esta iglesia. Están aquí, sí, pero no hay un compromiso. El Señor te dice, esos dones que yo deposité en ti, yo los voy a poner en obra cuando tú obedezcas lo que te he dicho y tú te comprometas. Pero es que me hicieron, no importa. Es que me dañaron, no importa. Dios lo que quiere es que nosotros estemos cristalinos tal y como Él nos quiere, que seamos honestos. Sin importar lo que nos hayan hecho en otra iglesia, en otro lugar, en nuestros países, que nos dolió, que nos dejó heridos. Pero Dios te dice, este año yo quiero usarte nuevamente. Permite que mi Espíritu Santo sane tus heridas. Olvídate del pasado. ¿Habrá alguien que nos ayude a llegar al año 2021 nuevamente? No, no lo hay. Ya lo que pasó, pasó. Inclusive había un canto por ahí del mundo. Ya lo pasado, pasado. Eso ya pasó. Pero ¿qué vamos a hacer este año? Vamos a seguir doliéndonos, quejándonos. Inclusive hay personas que hace años estuvieron en la obra del Señor dando lo mejor de ellos, pero los últimos 3, 4 años se han cansado y ya no hacemos como hacíamos antes. Por eso el Señor me habló de este tema. Cuando yo le dije a la pastora de este tema, me dice, esa va a ser la visión del año próximo, porque ya el Señor también se lo había dicho a ella. Tenemos que comprometernos con Dios. Y sabe, todo mundo se da cuenta de mi servicio en la casa de Dios. Todo mundo se da cuenta. Pero yo muchas veces me hago tonto. Digo, nadie se da cuenta. Porque ya hago las cosas, como decimos, a la mitad. Ya no las hago como antes. Ya no trato a mi familia como antes. Ya me cansé de mi familia. No me agradecen. No se fijan en lo que hago. En mi trabajo me pasa lo mismo. Ya mi jefe no se da cuenta que yo soy el que saco el trabajo, dejo de hacerlo. Pero necesitamos volver nuevamente a ese compromiso. El compromiso con Dios. El compromiso donde tú y yo podemos decirle, Señor, a veces creo con todo mi corazón que está mal cuando decimos, yo quiero más de Dios. Sí, pero ¿qué estoy dispuesto yo a darle a Dios? Menos de mí, más de Él. Ahí luego usted lo estudia en su casa, Juan capítulo 3, los últimos versículos. Nosotros tenemos que llegar a un punto de humillarnos completamente. Y mire que esta carne es una carne malvada, dirían por ahí. Porque no es fácil cuando alguien te dice, ¿sabes qué? Tú eres un fulano de tal. Y la carne se siente. Pero yo entonces, por medio del Espíritu, escuchando la voz de Dios, es que voy a salir adelante. Por eso es que en esta tarde, todos aquellos que somos obreros en esta casa, tú eres un obrero en tu familia, tú eres un obrero en tu trabajo. Quiero decirte que es el momento de mantenernos firmes. El hermano, cuando empezó el servicio el día de hoy, empezó con Juan. Y la palabra clave de los versículos que él leía, permaneced. ¿Queremos bendición de Dios? Seamos personas que permanecen. Que ningún airecito nos va a mover, hermanos. Permanezcamos ahí haciendo la voluntad de Dios, aunque nos cueste, aunque muchas veces nos encontramos solos. Pero sigue adelante.
que Dios tiene una promesa grande para ti y Él quiere bendecirte. Debemos mantenernos firmes en medio de cualquier adversidad, y entonces nuestro Dios nos va a poder bendecir, no solamente a nosotros, sino a todos aquellos que nos rodean, cuando tú y yo nos permanecemos firmes. Dice Josué 3:17: mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Luego lea todo el capítulo de Josué 3, o si tiene tiempo, lea todo el libro. Pero fíjese, el pueblo de Israel, comandado por Josué, tenían que atravesar un mar. Y como muchas veces Dios nos dice, haz esto, pero delante de ti ves un mar y dices, ¿cómo le hago para pasar? ¿Cómo le hago para pasar del punto A al punto B? Imposible, para nosotros eso es imposible. ¿Cómo yo puedo pasar la adversidad? Si eres una persona de compromiso y estás escuchando la voz de Dios, tú pasarás hasta el otro lado. Llámese mar, llámese situación. Tienes un problema legal en tu familia, haz la voluntad de Dios y vas a pasar tú ese problema. Tienes un problema personal que te está doliendo, que no sabes cómo salir de él, haz la voluntad de Dios y tú verás que en este año tú vas a ver la promesa de Dios cumplida en ti y cumplida en tu familia. Si usted lo cree, dele una ofrenda de palmas al Señor. Los días miércoles estamos dando unos estudios. Todo aquel que no viene los miércoles, se lo recomiendo, porque estamos hablando de este tema. Y estaba leyendo ese libro y encontré un pequeño párrafo que lo quiero compartir. ¿Usted alguna vez miró a ciertas personas y usted dijo, esta persona es íntegra? ¿Pero por qué es íntegra? ¿Alguna vez se pensó? Pero esta palabra tampoco ya no la usamos. Pero fíjese lo que dice este libro. Dice, una indicación de la integridad de una persona es la capacidad de cumplir los compromisos con sus semejantes y por supuesto con Dios. Se lo voy a leer nuevamente. Una indicación de la integridad de una persona es su capacidad de cumplir los compromisos con sus semejantes y por supuesto con Dios. ¿Sabe cómo se mide la integridad de una persona? En cuánto hace y cómo lo hace. Si yo soy una persona que hago las cosas a la mitad, yo no voy a ser una persona ejemplo de integridad. Todo lo contrario. Yo voy a ser una persona conocida porque yo todo lo dejo a la mitad. Hoy estuve, mañana fui, mañana me fui. Este año estoy, el próximo año me voy. Pero si tú y yo queremos ser personas íntegras, debemos de tener ese compromiso con Dios primeramente y luego con toda la gente que nos rodea. Porque fíjese, evadir el compromiso puede ser tentador. Es bien fácil. Hay una tentación que te dice, deja de hacerlo siempre. No lo hagas, nadie lo hace. Nadie se fija en lo que haces. Pero esta tentación para el mundo está bien, pero para nosotros que somos justos, nosotros no debemos permitir esa tentación llegar al corazón. No seamos el que se quedó a la mitad. No seamos el que al primer vientecito se dejó caer. No, si te tumba el aire, levántate y sigue adelante para que puedas ver la promesa que tiene Dios para ti. Ahora tú puedes decir, hermano, yo soy una persona de compromiso, pero estoy en medio de una situación, ¿qué hago? Mire lo que dice Josué 10:8. Nuevamente, mire las palabras, no quiero usar esta palabra, pero las palabras mágicas, las palabras poderosas. Dice, y Jehová, ¿dijo a quién? Y Jehová dijo a Josué, no tengas temor. No tengas temor de ellos,
porque yo los he entregado en tu mano y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Josué tuvo enemigos, sí. Usted lee este capítulo 10, inclusive desde el 9, y se va a dar cuenta de que aún hasta lo querían matar, a él y al pueblo de Israel. Pero qué bueno que Josué tenía sus oídos limpiecitos para escuchar la voz de Dios. Entonces aquí interviene Dios y le dice: no te preocupes, tú vas a ver que pronto los desaparezco del mapa. Tú vas a ver cómo tus enemigos van a desaparecer y la promesa será para ti. Quizás tú estás en este día aquí con nosotros, estás haciendo la promesa de Dios, estás haciendo lo mejor que puedes. Recibe esta palabra de parte de Dios. No te preocupes, no tengas temor, Dios está contigo. Empezamos a leer que Dios está con nosotros siempre. Dice que estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Dios está contigo si estás haciendo la voluntad de Dios. Si tienes un compromiso con Dios, no te preocupes. Hoy se ve el ambiente nublado, pero el día de mañana tú vas a obtener la bendición. No te desanimes, sigue sirviendo a tu Dios. Ahora quiero terminar en Josué 24:15. Si yo soy una persona comprometida con Dios, yo voy a tomar la decisión de pelear por mi vida y la vida de mi familia. Hay que tomar una decisión. Josué 24:15. Lo leímos un par de veces durante la semana en la oración. Yo pensé que me iban a robar la predicación, pero no, solamente hablaron Josué 24:15. Dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién vas a servir, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero miren lo que dice Josué: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo no sé hasta qué punto estás sirviendo a Dios, pero este año esto es principalmente para los hombres, los líderes de la casa. Quizás hay madres solteras, ellas tienen que tomar el lugar del sacerdote de su casa, pero esto es para ustedes. Este año debemos de tomar esa decisión de pelear por nuestra familia. Ya te dijo que se va a divorciar, ya hay divorcio, ya tus hijos no ven la solución, no importa. Pero vamos a tomar la decisión de que yo y mi casa serviremos a Jehová.